Ay, ¿cómo se llama esa cosa? Oh. Pantalla completa. Ya, casi. Ok, entonces estaba presentando yo, quería mostrarles a ustedes, este era una, esto, eran las imágenes que había presentado yo para promover la actividad física, ¿no? Bueno, me estoy luciendo, ¿no? De mi cuarta maratón, que hasta el momento he realizado, maratones chiquitos, ¿no? Pero estoy muy contento porque ya me inscribí para la de este año, la media maratón, ¿no? La 116 maratón Kia, que parte de la Plaza de Armas de Lima. Y vamos a, si Dios quiere, todo está bien, vamos a intentar superar el récord de 52 minutos, que es mi récord personal para los 10 kilómetros. Vamos a ver si bajamos un poco, ojalá, y tener una satisfacción más, ¿no? Entonces, si ustedes son maratonistas, son runners, está muy bien. Me gustaría que se mantenga esa actividad. Ahí tienen ustedes un enorme campus para poder hacerlo. Y si no, siempre buscar la casa, ¿no? La casa, por casa hay un parque, hay un lugar donde uno puede con tranquilidad, pero nunca en una avenida, ¿no? Justamente aquí, acá está la barato. Yo justamente recomendaba, entre otras cosas, ¿no? Porque hay varias cosas que recomendaba ahí, zapatillas, el tema este de que les he mencionado a ustedes también, de comprar su ¿cómo se llama? Su reloj smartwatch, ¿no? Y contar cuántos pasos hacen para estar activados. Tener sus registros, y no en el sistema, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá tengo una imagen de un circuito que he hecho yo hace poco de calentamiento, entrenamiento aquí en Miraflores. Es mi circuito habitual. Para los que están cerca, pues pueden aprovechar esta excelente eh, circuito, ¿no? De carrera, valga la redundancia. Y una de las cosas que yo les decía a ellos es que, bueno, aparte de los ejercicios que tienen que hacer, etcétera, nunca en avenidas de alto tránsito, por favor, no en avenidas de alto tránsito. Entonces usted dirá, doctor, ¿y por qué no? ¿No? O sea, ¿cuál es la explicación? Y justamente eso tiene que ver con nuestra clase de hoy día. Vamos a hablar sobre eso, vamos a dejar ya de presentar y vamos a entrar de frente al medio del asunto, como se dice. Vamos a ver, acá está. Vamos a empezar con las enfermedades ambientales, que tienen que ver con sustancias químicas, evidentemente, pero sobre todo ya preocupa que los, digamos, diferentes profesionales de las especialidades no estén abordando el problema ambiental pensando porque es algo, digamos, nada significativo, muy relevante, ¿no? Todo lo contrario, ahora ya tenemos que pensar seriamente en temas de problemas derivados del medio ambiente. Voy a apagar mi video para que no se, porque a veces con el video se entrecorta la señal y al final estamos un poco borrosos, no se escucha bien, etcétera, ¿no? Muy bien, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Bien. Tenemos un solo globo terráqueo, acaba de morir el Papa Francisco, que escribió una encíclica a propósito del medio ambiente, no sé si la han leído, se llama Laudato Si. Sí, doctor, pero yo soy adventista, a mí no me interesa el Papa. Bueno, en realidad hay que leer de todo, ¿no? Uno no tiene por qué dejar de leer elementos importantes que son hechos con una mente, que tiene objetivos bastante buenos, ¿no? Y en este caso llamaba la atención seriamente sobre el problema ambiental. Si ustedes leen Laudato Si, van a leer sobre mi clase, o sea, van a escuchar sobre el medio ambiente, sobre actividades productivas, sobre dinero, sobre por qué estamos destruyendo la casa, cómo destruimos a los animales y cómo nos vamos a enfermar, porque finalmente todo tiene que ver con características de comportamiento humano. El antropoceno hace que el ser humano sea demasiado egoísta, ¿no? Uy, a propósito, nadie me ha pedido hacer la palabra hoy día. Siempre hay que oportuno por la palabra, ¿no? En la palabra está clarísimo todo, ¿eh? Bueno, pero el punto es que el medio ambiente es una casa común, ¿no? Y que está todo hecho de una manera armónica, ¿eh? El medio ambiente es armónico en general, ¿no? Cuando usted ingresa a estos ambientes, por ejemplo,
va a encontrar que todo tiene un ciclo, como dice la frase de la película del Rey León, ¿no? Todo es un círculo. Y es cierto, pues todo es un círculo. Esto no aparece así porque sí, ni se generó ayer, ¿no? Cuando vemos un lugar, incluso cuando nosotros vamos de camping, etcétera, sentimos un ambiente, lo que llamamos aire puro, decimos, ¿no? Un ambiente benéfico, energético, se siente uno bien, relajado, ¿no? Incluso hasta en un desierto, usted se siente bien, dice, pero es un desierto o un nevado, ¿no? También. Sí, pero ¿por qué siento este bienestar, esta bondad, etcétera, ¿no? Eh, Porque sabe que una de las cosas que vamos a caracterizar a todos esos ambientes verdes es la vida, pues hay mucha vida, ¿no? Si usted se acerca al suelo y se pone ahí a mirar, a observar detenidamente 10 centímetros cuadrados, o sea, un cuadradito de 10 por 10, va a haber mucha vida, va a haber plantas, va a haber insectos, va a haber elementos que van, vienen, etcétera, ¿no? Y eso yo lo aprendí incluso en mi doctorado. Sino que muchas veces nos olvidamos, creemos pues, que no, que nosotros nomás somos la forma de vida, ¿no? Falso. Porque incluso si usted agarra un pequeño gramo de esa tierra, lo pone al microscopio y lo hace su análisis, va a encontrar millones de bacterias, ¿no? Enorme cantidad de bacterias, hongos, virus, elementos que viven ahí, evidentemente, ¿no? Pero nosotros creemos que esto es así. Incluso el desierto, ¿no? O sea, el desierto no hay nada, hay que botarlo. No, momentito, el desierto. El desierto no es que está inactivo, no, el desierto tiene su porqué y es un ecosistema, entendiendo desierto como un ecosistema definido tal, el desierto de Atacama, el desierto de Sahara, el desierto de Ica, etcétera, ¿no? Y el desierto de Sechura, son desiertos, son ecosistemas donde hay formas de vida adaptadas a ese sistema desde muchos tiempos atrás. Otra cosa es diferente que haya un prado y que nosotros, los seres humanos, por prácticas inadecuadas, nos volvemos desérticos, que es diferente, ¿no? No es lo mismo desértico a desierto, no es lo mismo. Entonces, un sistema como estos que nosotros vemos, no es pues una cosa invalorable que nos sirve, no, todo tiene una explicación. Incluso si ustedes ven estas rayas, ¿no? Esas rayas, ¿cómo se han formado? ¿Por qué se han formado estas rayas? Bueno, si estudiaran geología, meteorología, se darían cuenta que todo esto se formó por las fuerzas de erosión del viento y la lluvia, ¿no es cierto? Entonces, por eso que se forman todas estas curvas, no es tampoco tan así como que está ahí, punto, ¿no? No, todo tiene una interacción. Por ejemplo, la arena del mar, ¿no? La arena del mar no es que está ahí porque sí, ¿no? Sino que ha sido un proceso de degradación de la roca madre que ha sido arrastrado por una serie de elementos meteorológicos, incluyendo el viento, incluyendo el agua, el río, los lagos, y al final pues han quedado ahí, ¿no? De esta manera. Y obviamente esto va incluso hasta una cierta parte de la plataforma oceánica, ¿no? Y luego ya vienen rocas propiamente. Y el mar mismo, ¿no? No dice el mar, pero que el mar, el mar es agua, ¿no? No, pues no, eso es falso, esto no es falsedades. El agua, si ustedes agarran 1 centímetro cúbico de agua marina y lo analizan al microscopio, se van a quedar alucinados lo que hay ahí. ¿Mm? Es un enorme caldo de elementos de fitoplancton, zooplancton, bacterias, elementos microbiológicos que nosotros ni siquiera imaginamos. ¿Mm? Y imagínense pues la inmensidad que es este cuerpo de agua en la Tierra, ¿no? Y obviamente las formas de vida aquí son también sumamente adaptadas y complejas. Incluso se dice que la sobrevivencia del hombre podría ser justamente en el mar, aunque ahí también somos nada en el mar, ¿no? Pero bueno, el mar no solo es mar, pues tiene vida. Y algunas de las formas que nosotros vemos rápidamente son los cardúmenes, ¿no? De peces. Y obviamente pensamos pues que estos pececitos también, que son alimento nuestro, ¿no? También están saludables, están sanos. Y eso no es así, ¿no? Eso también es falso. También lo vamos a demostrar. Entonces vamos a ver que el ser humano es un ser activo, es un ser dinámico, ¿no? Y bueno, en este ecosistema que les he presentado, donde hay aire, agua, tierra, pero no les he presentado el aire, ¿no? El aire también pues tiene una serie de composiciones, ustedes saben que es principalmente nitrógeno y oxígeno. 73% de nitrógeno, 27% nada más de oxígeno, y el resto queda como, son 0,00 tantos, queda como diferentes gases, ¿no? Bueno, y este aire, si bien es cierto,
debería ser de esa composición, hoy en día ya no lo es, ¿no? Vamos a hablar de los microplásticos también. Entonces, este sistema donde el ser humano aparece, ¿no? Como si ustedes quieren, por el tema religioso, ¿no? Es puesto el ser humano en la tierra por Dios, ¿no? A partir de ahí genera a Eva, y bueno, cometen el pecado y los castigan, y dice, ahora vas a trabajar, ¿no? Claro. Sí, pero este ser humano es un ente, es un ser que tiene una capacidad de transformadora, ¿no? O sea, todo el tiempo está haciendo cosas, nunca está quieto. Entonces, lo que hace este ser humano es desarrollarse, multiplicarse, desarrollarse, trabajar, generar cambios. Y como consecuencia de esos procesos, ¿no? Llega el proceso de la industrialización. En realidad el proceso comienza mucho antes, ¿no? Desde la época de la era del hierro, la era del bronce, donde comienza a transformar, a obtenerse de materias y a transformarlas. Pero bueno, vamos a ir un poquito más rápido, vamos a la industrialización, ¿no? Acuérdense ustedes de la primera revolución industrial que ocurre en Europa, específicamente en Londres, ¿no? Cuando se descubre principalmente qué cosa en la primera revolución industrial, ¿alguien sabe? ¿Ah? ¿Qué se descubre en la primera revolución industrial? El fuego. No, el fuego se había descubierto antes. ¿Qué se descubre en la primera revolución industrial? El vapor, ¿no es cierto? Comienza a haber vapor, se comienzan a hacer maquinarias, etcétera, etcétera, ¿no? Esas formas de energía. Bueno, pero en general, este tipo de procesos de revolución industrial, que ahorita en este momento estamos en la cuarta revolución industrial, ¿saben? La segunda también ocurre ahí en, eh, en Europa en general, ¿no? Ya pasamos de lo que es vapor a todo lo que es transformación de maquinarias, ¿no? Estudios complejos del uso de las materias. eh, Comenzamos a hacer guerras ya, ¿no? A hacer armas, estamos hablando de bombas atómicas, utilización de energía nuclear, etcétera. Y para la tercera revolución industrial, nosotros estamos en todo lo que se llama la Internet, ¿no? La Internet y la tecnología es parte de la tercera revolución industrial. Todavía no estamos, digamos, a un nivel completo de la utilización de todas las tecnologías informáticas, y apenas hemos tenido eso, ya estamos en la cuarta, ¿no? El periodo entre la tercera y la cuarta es muy cortito. Estamos en la revolución actual de ¿qué? ¿No? De todo lo que es la inteligencia artificial, ¿no? La robotización e inteligencia artificial, que tiene su sustrato en la tercera revolución, en lo que es la computadora. Pues acuérdense que la computadora se comienza a generar en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En realidad, usted lo ha visto seguramente en la película de Código Enigma, ¿no? Que seguramente lo vieron. Las súper grandes computadoras. Pero bueno, ahora pues las computadoras están en un chip, ¿no? En nuestra mano, en el celular, tan chiquititas ahí. La inteligencia artificial va a revolucionar totalmente y no se sabe todavía qué efecto va a tener sobre el ser humano, pero lo que vamos a ver ahorita, las enfermedades ambientales están generadas por la primera y segunda revolución industrial, porque este ser humano comienza a hacer, pues, decíamos, procesos de trabajo y transformación de cosas, pero inicialmente era agrícola, ¿no? Este era un ser agrícola, cultivaba, regaba, que producía contaminantes, y principalmente contaminaba el suelo, con basura, con residuos. También quemaba y botaba contaminantes al aire, ¿no? Pero más cosas nada, incluso el agua también lo contaminaba un poquito con algunos residuos, ¿no? Y la forma en que lo utilizaba o la malgastaba, ¿no? Pero bueno, nada, era un ser que más o menos, de alguna manera, podía decirse, tenía futuro, ¿no? Pero este ser humano es totalmente diferente y hay una serie de intereses, especialmente el dinero, ¿no? Le encanta el dinero. Entonces comienza a generar industrias. Y las industrias sí ya son cosas serias, porque extrae sustancias de la tierra, ¿no? Y las comienza a transformar, especialmente, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Ustedes saben que el petróleo es nuestra matriz energética actual. Con el petróleo andan nuestros carros, con el petróleo funcionan los aviones, con el petróleo funcionan muchas empresas, muchas industrias. No es la electricidad, por si acaso, la matriz más importante. Y obviamente me dicen en el mundo, ¿no? Todas las industrias, todas las plantas productivas es en base a petróleo. Y entonces comienzan a generar sustancias tóxicas derivadas de esas, o sea, residuos tóxicos derivados de esos procesos, que igual lo siguen poniendo pues en el suelo, lo botan al aire, y lo botan al agua inclusive. Ustedes saben, por ejemplo, todos los resultados de elementos radiactivos, ¿no?
¿Dónde lo botan? Cuando, por ejemplo, cuando los países desarrollados y los que también tienen bombas atómicas como Corea, India, Irán, Irak, cuando lanzan una bomba atómica eh, y todos sus residuos para prepararla, ¿no? ¿Dónde lo botan? Ah, no se han preguntado eso. Todo en el mar. En el mar lo botan, efectivamente, lo ponen en cilindros y ¡fua! Lo meten allá a un lugar escondido donde nadie se da cuenta y ahí está en el mar, ¿no? Deteriorándose, obviamente, puesto con elementos resistentes. Algunos barcos están dando vuelta porque están buscando un país donde les permitan dejar sus residuos radioactivos. Si usted apenas escucha radiación, dice, no, gracias, chao, ¿no? Sí, pues el ser humano es eso, ¿no? El ser humano es un tipo bastante especial. Y así lo dice la encíclica esta que les digo, que no lo ven como encíclica, tomen como un libro de lectura, el Laudato Si. Bien terrible el ser humano, porque no tiene consideración de nada. No, bueno, no todos, ¿no? Estamos hablando de un pequeño grupo. Ustedes saben que la riqueza del mundo, de los millones de millones de millones, no los están distribuidos equitativamente entre todos nosotros, ¿no? No, pues nosotros somos la última rueda del coche, somos pobres. La riqueza del mundo se dice que está solo en un 4%, de 2 a 4% de personas del mundo, ¿no? O sea, son los magnates, los multimillonarios, los que tienen todas las fábricas de diferentes nombres, al final terminan en una sola cuenta bancaria, ¿no? Justo veía una noticia ayer en el CNN, me parece, sí, el CNN. Es el primer gobierno, el gobierno de Trump, es el gobierno donde hay 10 millonarios trabajando en el Estado. O sea, 10 millonarios trabajando con Trump, en diferentes cargos, ¿no? Pero no es que los millonarios no tengan plata, ¿no? Sino que están colaborando con su colega y amigo Donald Trump, que ustedes saben que es millonario. Y la pregunta es cómo van a actuar, si van a actuar en forma correcta, ética, como gobernantes realmente, porque un gobernante, pues, como Salomón, ¿no? Tiene que ser muy correcto, muy sabio, ¿no? O van a también hacer cosas como para favorecer su riqueza, ¿no? Muy interesante todo eso. Pero bueno, todas esas cosas tienen que ver con el medio ambiente, aunque no lo crean, pero bueno, el punto es que este hombre comienza a generar tóxicos, especialmente habrán escuchado, por ejemplo, del metano, ¿no? El metano es un elemento biológico producido por la putrefacción de la materia orgánica, ¿no? Doctor, ¿y cómo se produce el metano, por ejemplo? Me van a decir. El metano, por ejemplo, ustedes no saben la cantidad de metano que se genera por tener vacas. Doctor, ¿cómo que vacas? Bueno, ustedes cuántas vacas se imaginan que existen, ¿no? ¿Y ustedes saben cuánto defeca una vaca, por ejemplo? ¿Cuánto orina una vaca? ¿No? No lo saben. Ah, es porque no lo estudian, pues. Todos los días, ¿ah? Imagínense, pues, la cantidad de carne que se tiene que todos nosotros comemos y el mundo come como consecuencia de evidentemente, tener reses para poder sacrificar las reses, pollos, su pollito a la brasa, su cerdo, su chanchito, su chicharrón, todos son animales, ¿no? Y todos ellos, pues, igual que nosotros, viven, comen, se reproducen, mueren, etcétera, se pudren, ¿no? Entonces, todo esto de acá termina en metano, pues. Y obviamente también el metano se produce porque uno de los elementos más importantes que se genera por la muerte de toda la materia orgánica es el petróleo, y el petróleo tiene formas ¿cómo se llama?, de transformarse, y una de ellas es a través del metano. Igual cuando un bosque está enfermo y muere, el bosque se pudre, genera metano. Y por último hay bacterias, hay una enorme cantidad de bacterias que se encargan justamente de vivir del metano. Cuando usted va a un río y apesta ese río, ¿no?, porque el agua está estancada, según las algas verdes, etcétera, eso es metano, ¿no? Se llama un proceso de eutrofización. Entonces, esto llega al aire, pero claro, no hay cantidades, no hay que cubrir todo, no, pero sí llega a producir cambios, igual que estos de acá, el monóxido y el CO2, ¿no? ¿De dónde sale el el monóxido? De los motores de combustión, de los carritos. Se han dado cuenta que cada día hay más carros que no pueden transitar, ¿no? Que no pueden, se quedan atracados, tocan el claxon, gritan, se insultan, no pueden avanzar.
Y es que hay tanto carro que en realidad lo que tendríamos que hacer es reducir la cantidad de carros, ¿no? Bueno, el monóxido es producido por los motores de los autos en todas las ciudades, sobre todo, pero no solo todo lo que es auto, sino todo aquello que signifique quemar algo orgánico va a generar monóxido. Es el principal contaminante del aire, el monóxido. Igual el CO2, ¿no? Todos estos son producidos por los autos. ¿Derivados de qué? De quemar el combustible, petróleo, ¿no? Entonces estos de acá son algunos de los elementos que nos contaminan y que nos han producido efectos gravísimos, ¿no? Como por ejemplo el tema de la lluvia ácida. ¿Ustedes han escuchado de la lluvia ácida? Y resulta que los autos también botan, además de estos dos, botan azufre. El azufre, con forma de CO2, se mezcla con el agua de la atmósfera y forma ácido sulfúrico. Y ese ácido sulfúrico cae sobre las plantas, sobre los terrenos, los acidifica. También se dice que produce pues, deterioro de algunos monumentos, etcétera, que son muestras de la acidificación. Pero más fácil es medir el pH del agua, medir el pH del suelo, y veremos que hay acidificación. Por eso es que los peces van a morir en el mar, no porque botemos plástico, sino porque la acidificación, o sea, la variación de un poquito del pH, genera en el mar una muerte enorme de elementos vitales de un ecosistema, ¿no? ¿Y eso quién lo ha generado? El hombre. No yo, nosotros, mis papás, sus abuelos, nos hemos generado indirecta y directamente, porque usted cuando, por ejemplo, utiliza la unidad vehicular, no sabe que está produciendo todo este efecto. No lo sabe. Simplemente trata de vivir. Y mucha gente, millones de personas hacen lo mismo en el mundo, tratan de vivir. No saben que sus acciones tienen una repercusión sobre el medio ambiente. Entonces, fenómenos como contaminación de ríos, hacinamiento, reciclaje, tala de bosque, basura, fábricas, fumigación con pesticidas, residuos nucleares, gases de fundición, relaves, emisiones de parques automotores, incendios forestales, son algunos de los fenómenos que nos caracterizan como seres humanos, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Todo ese tiempo estamos haciendo un montón de estas cosas, ¿no? Claro, usted dice, no, pero yo estudio nomás medicina. Usted está de espaldas en la realidad. Si es que usted solo estudia medicina porque quiere curar, en realidad tendría que pensar de dónde están saliendo esas enfermedades, ¿no? ¿De dónde salen y por qué se generan? ¿Por qué hay tanta leucemia? ¿Han escuchado a algún familiar o conocido? Ojalá yo no quiero familiar, pero ¿algún conocido con leucemia? Sí, ¿no? Cada día se ve más frecuente. Adivinen con qué se relaciona la leucemia. Adivinen, adivinador, la leucemia. Pregúntenle a su ChatGPT. ChatGPT actúa como médico oncólogo y dime los factores o generadores de leucemia o linfoma, que son las dos enfermedades que se están encontrando cada día más. Y van a encontrar una palabrita que se llama benceno, hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿De dónde salen? De acá, del parque automotor, ¿no? Por eso es que mi recomendación de usted no corra por avenidas, por favor, no corran en las avenidas, porque los autos botan cáncer, ¿no? En los tanques en los tubos de escape, el gas que sale, que puede ser visible, que ahora ya no se ve, porque ahora está con una serie de cuidados, etcétera, los autos nuevos, botan de todas maneras gas, ¿ya? Ese gas no es gas nada más, no es la palabra gas, no debe ser así, toxicológicamente debemos decir son productos de combustión de la materia orgánica, en este caso hidrocarburos aromáticos policíclicos, benceno, tolueno, sileno, benceno, etcétera, ¿no? Y que usted en una avenida los va a percibir, ¿no? Cuando usted sale de su casa y en una avenida no huele un olor medio raro, intenso, concentrado, sobre todo cuando hay mucho carro, se llama el humo del motor, ¿no? Ya ese humo del motor es carcinógeno. Bueno, pero no nos preocupamos. Bueno, hay estos fenómenos, por ejemplo, la lluvia ácida, la contaminación del suelo, ríos, el aire, desaparición de bosques y obviamente alteraciones de los otros seres vivos que viven ahí, son parte de estos efectos. Pero no solo en el medio ambiente, sino en nosotros, los seres humanos. Por ejemplo, perdemos tierras de cultivo por la acidificación, por el uso de pesticidas, por la erosión, porque hay ahora el cambio climático, ya lo han escuchado como profesor del cambio climático también. Y obviamente hay efectos en varios individuos, ¿no? Ya propiamente en enfermedades o también en alteraciones de la forma de subsistir. La gente migra a las ciudades porque los otros lugares donde hay contaminación, hay alteración, generan necesidades, ¿no? Y la gente se va a las ciudades. Entonces hay mayor hacinamiento en las ciudades, ¿no? En los individuos hay efectos y eso justamente tiene que ver con la clase del día, que son las enfermedades ambientales.
Normalmente nosotros vamos a revisar, ¿no? En las emergencias vamos a encontrar, por ejemplo, un caso de intoxicación por pesticida porque alguien se suicida, etcétera, quiere suicidarse. Uy, a propósito, esta semana ha habido suicidios, ¿no? Terrible. La depresión, ¿eh? Acuérdense que les he dicho que la depresión va a ser la enfermedad de estos años, ¿no? La peor, terrible enfermedad que no la vamos a poder identificar rápidamente, que es en estado mental, en estado anímico, y lleva a la depresión, ¿no? Y eso finalmente termina en suicidio, pues eso es muy delicado. Decíamos, estábamos diciendo que en los individuos puede haber efectos, por ejemplo, cada vez que llega la emergencia, pero en realidad no estamos viendo los efectos en cada uno de nosotros, ¿no? Si nosotros analizamos cada comida, cada vegetal que comemos, ¿no? Y veremos los contenidos de pesticidas y saldríamos corriendo, dejaríamos de comer vegetales porque se usa enorme cantidad de pesticidas en los alimentos para que no les entre la plaga y para que la gente no pierda su dinero. Los agricultores le echan pesticidas. ¿Y qué producen estos pesticidas? Ahora vamos a conversar. Los metales pesados, ni qué decir, pues todo el plomo, arsénico, mercurio, toda la lista de enfermedades que hemos visto ahí en el listado de enfermedades profesionales se presentan en los individuos, tanto en el trabajo como también en el medio ambiente. Las enfermedades transmitidas por agua, doctor, pero ¿qué tiene que ver esto con el medio ambiente? Pero ¿cómo que no? Si las personas no tienen servicios higiénicos apropiados, si no tienen una planta de tratamiento de agua, ¿dónde botan sus excretas? No desde ahora, sino mucho tiempo atrás. ¿Dónde lo botan? Al río más cercano, ¿no? Y ahí, ¿qué botan ahí? Bueno, botan gente que está con enfermedades también. Pues se multiplican los gérmenes, si usted toma agua contaminada, ¿no? Producen enfermedades. E incluso algunas se han convertido en pandemia. El cólera es una pandemia. Nosotros tuvimos una época en los 90 con Fujimori, cuando hubo la epidemia de cólera inclusive, ¿no? Y obviamente esto es por contaminación fecal, ¿no? Del agua. Es bastante conocido el tema de cólera en Londres. Comenzó con el profesor John Snow, que dice el descubrimiento de la epidemiología de la transmisión de este germen entre la gente, ¿no? Por básicamente contaminación de la fuente de agua. También enfermedades por insectos y roedores, todo lo que es dengue, chikungunya, todo lo que es Zika, ¿no? Ahora hasta hay Miraflores, hay dengue. Antes dengue era solo de la selva, ¿no? De la parte del norte, ahora hay en todo el Perú. Adivinen por qué. Porque los insectos están viviendo, los que lo transmiten, están viviendo ahora en sitios insospechados, ¿no? Donde hay una alta temperatura global como consecuencia del efecto invernadero, el efecto de calentamiento de la Tierra, ¿no? Y van a generar enfermedades infecciosas, enorme cantidad de gente porque te pica y ya está suficiente para contagiarte. Roedores, claro, las enfermedades por roedores como por ejemplo el hantavirus, ¿no? ¿Ha escuchado usted que Ian Harman, un actor famoso de Hollywood, ha muerto por hantavirus? Parece mentira. Los roedores en general transmiten una cantidad enorme de enfermedades, como por ejemplo la leptospirosis también, ¿no? Y hay una mayor plaga o explosión demográfica de estos animales, entran en contacto con la sociedad humana y transmiten sus gérmenes, ¿no? Y finalmente, muchas sustancias que hemos mencionado generan cáncer en las personas. Sí, el cáncer, sí. En la mayoría de los cánceres no son generados porque nosotros tenemos una falla del ADN. O sea, en realidad sí tenemos falla del ADN, pero ese ADN se transmitió o lo generó algún familiar o un antecesor como consecuencia de la interacción con las sustancias químicas, ¿no? Entonces, muchas enfermedades incluso no se van a quedar solo en los individuos, porque el individuo tiene un tiempo de vida, ¿no? 70 años y ya. No, más bien se transmite también a las generaciones. La mutagenicidad, o sea, las transformaciones del ADN, pero que no se expresan en el individuo, sino en sus futuras generaciones, hijos, nietos, se van a expresar a posteriori, ¿no? Entonces, esto es especialmente para sustancias químicas. Entonces, tenemos pues efectos derivados de lo que el humano hace, ¿no? Y eso es lo que llamamos enfermedades ambientales, ¿no? Una forma de ver las enfermedades ambientales es hacerse una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las catástrofes tóxicas que usted conoce? ¿Cuáles son las catástrofes tóxicas? Probablemente usted dirá, doctor, aquí catástrofes tóxicas no hay. O es que no las he investigado, que es diferente, ¿no? Una de ellas podríamos decir, por ejemplo, lo que le mencioné de Jon Snow, ¿no? Dijo, es el cólera, es una enfermedad ambiental. O en Londres, por ejemplo, existió la inversión térmica del aire
y se calentó el aire por la disposición en la atmósfera del dióxido de azufre que les he mencionado, por 5 días consecutivos que incrementó, se dice, entre 1.500 a 4.000 muertos, ¿no? Pero ni cuenta se dieron. Y acá tenemos dióxido de azufre, tenemos un valor también terrible. Y entonces cuando comenzamos a buscar la bibliografía vamos a encontrar que efectivamente mucha gente muere, por ejemplo, por cadmio en el arroz, por hexaclorobenceno en cereales, el mercurio en el pescado que produjo la enfermedad de Minamata, muy conocida, ¿no? Y se han encontrado efectos en miles de personas por el plomo en las pinturas entre los años 60 y 80, habiéndose prohibido terminantemente el plomo, porque este pues, es una sustancia totalmente ajena al cuerpo y con efectos severos sobre todo el sistema nervioso y también el aparato hematopoyético y muchos otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, el tema del yuyo de los bifenilos policlorinados, ¿no? El metilmercurio en Irak, problemas de anilina en el aceite comestible en Madrid, el isocianato de metilo que mató más de 2.000 personas en una noche, ¿no? Pues explotó una fábrica y se liberó una sustancia que es un asfixiante, ¿no? Se murieron las personas durmiendo, 2.000 personas. El tema de los plaguicidas, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Y así, si usted va haciendo reportes, va viendo que hay explosiones, hay liberación de sustancias. Por ejemplo, en Seveso, en Italia, ¿no? Se liberaron dioxinas que incluso mataron animales, vacas, ganado en general, ¿no? Aquí mismo, ¿no? Amoníaco en Cartagena, en Estados Unidos, se liberan, se producen los accidentes. Y bueno, a nosotros parece una noticia, bueno, como está lejos, no parece nada significativo. Pero cuando lo sumamos, ya la cosa se pone seria, ¿no? Por ejemplo, aquí en el año 83, Time Beach, ¿no? En Estados Unidos, en Missouri, fue declarada inhabitable por la EPA por una dioxina, por la contaminación de una dioxina, imagínense, ¿no? Bueno, y por último, ustedes recuerdan el tema de Chernobyl, ¿no? Chernobyl, la explosión pues, de las centrales nucleares, ¿no? Justamente Ucrania, ¿no? Y se liberó una enorme nube tóxica que fue por toda Europa en realidad. Luego Ania también, ahí esto más que nada fue como consecuencia de una práctica de reciclaje, ¿no? Unos recicladores agarraron una fuente de radiación y contaminaron a toda una comunidad. Y aparecemos nosotros con la epidemia del cólera del 91, ¿no? De Fujimori. Esta foto es una foto dramática, que es lo que nos muestra una enfermedad ambiental, ¿no? Una enfermedad ambiental es igual que cualquier otro grupo de enfermedades, un cambio en el individuo, una afección del individuo, pero por causas no producidas internamente por él, o sea, generadas genéticamente por él, sino por el medio donde le correspondió vivir. Eso puede ser que ingresó a la sustancia por el aire, ingresó al inspirarlo, o puede haberlo ingerido, ¿no? Ingresó por vía oral, o estuvo en contacto con la piel. Esa es una enfermedad ambiental. En este caso, esta persona que está sosteniéndolo al niño es la madre, y la que inhaló, ¿no? La que inhaló, la que ingirió, porque en este caso es ingirió la sustancia tóxica, fue la madre. La madre ingirió metilmercurio. Ese metilmercurio estaba en el pescado que ella comía. No sabía que esto era así, ¿no? Y estaba gestando. Entonces, ese metilmercurio, que es una sustancia demasiado tóxica que atraviesa todas las barreras de las células, llegó al cerebro de este niño, ¿no? Cuando estaba en formación, en feto, y lo afectó. Obviamente el embarazo prosiguió y esta fue la consecuencia, ¿no? Un niño con parálisis cerebral, obviamente inviable, ¿no? Pero que miren qué edad tiene, ¿no? El sufrimiento de la madre. Bien, ojo, en este caso de la enfermedad es dramático. Y no solo fue esta enfermedad, ¿no? Sino que fueron muchas personas, cientos de personas que se afectaron. Hasta incluso los gatos, ¿no? Los gatos también se afectaban a esto. ¿Por qué los gatos? Porque los gatos comen pescado y en el puerto comían su pescadito, y los gatos también tenían efectos neurológicos, se caían del muelle y le llamaban enfermedad de los gatos suicidas, ¿no? Pero no era una alteración de origen, digamos, algunos pues rápidamente me dicen que es brujería y tontería de este tipo, pero
tenía una base fisiológica que era que las neuronas estaban totalmente destruidas y había incoordinación, entonces los gatos se caían, pues. Bueno, esta es la enfermedad de Minamata, ¿no? Hay videos sobre la enfermedad de Minamata, a ver si tengo tiempo, les pasaré porque nos queda, a ver, vamos a pasarle un ratito. A ver, acá no tengo el video. A ver, déjenme ver un ratito. Teníamos para tóxico. Acá, a ver, Minamata. El video está un poco borroso, ¿ya? Pero para compartir algo, compartir la ventana. A ver, ojalá que lo puedan visualizar, ¿ya? Vamos a ver. In Minamata, a small fishing village in Kumamoto, Kyushu. The company manufactured nitrogenous fertilizers and soon became the major industry in Minamata. By the mid-1950s, Shin Nippon Chiso had become the industry leader in its field. In 1954, the Sanitation Office of Minamata City began receiving reports of an unknown epilepsy-like affliction, which has since become known as Minamata disease. Since the cause of the disease had not been identified, patients were isolated to prevent spread of the disease. Minamata disease is a neurological condition. Mercury poisons the central nervous system, damages the sense of balance and motor skills, which leads to increasingly intense body convulsions and ultimately death. In 1957, the Minamata Disease Research Group of Kumamoto University announced that Minamata disease is a toxic disorder of the central nervous system caused by certain organic mercury compounds transmitted through the intake of seafood. They isolated organic mercury as the sole cause through a series of experiments on cats. Bien, vamos a contar el video. La idea era un poco mostrarles el tema de los efectos que se producen, ¿no?, en las personas, que se ve ahí que es una especie de convulsión, ¿no? Una especie de convulsión, una especie de epilepsia, y que evidentemente no solo afectaba a las personas, sino también a los animales de experimentación. En este caso usaron gatitos, ¿no?, para poder verificar este tema. Y esta es la enfermedad de Minamata, que fue como consecuencia de qué, ¿no? ¿De qué? De una constante liberación de los residuos o los efluentes de una fábrica de fertilizantes, Chiso, así se llama, ¿no?, hacia el mar. Eso es lo que hizo. Entonces esto ocurrió, como pueden ver, en esta comunidad. Acuérdense pues que Japón pues es básicamente un archipiélago que tiene un montón de ciudades costeras y la gente se dedica pues a la pesca, ¿no? Entonces se produjo esto en los años 50, por eso que el video se ve un poquito borroso también. Pero bueno, esto es lo que ocurrió y se generó esa famosa enfermedad. Aquí está la explicación en este gráfico, bastante conocido, ¿no? Se liberan los fluentes, tanto líquidos como por el aire. Estos se van finalmente al mar. En el mar se transforman por las bacterias, ¿no? Y también aquí cae en el agua, ¿no? El que está suspendido en el aire cae al agua, es transformado por las bacterias de un mercurio inorgánico a un mercurio orgánico, ¿no? Este mercurio orgánico es transformado, tomado pues ya por los elementos biológicos del mar,
del fitoplancton, etcétera, ¿no? También, obviamente, a las plantas, todo se contamina. Y finalmente, estos elementos son comida de otros elementos más macro, como en este caso los invertebrados, que al mismo tiempo son elementos nutritivos, pues de aves, peces, crustáceos, etcétera. Y finalmente, el humano, en la cabeza de la cadena, consume estos alimentos contaminados. Esa fue la forma como llegó a producirse el efecto. Una enfermedad ambiental muy clásica. También esto ocurrió en Japón, pero esto de aquí fue un poquito más limitado, ¿no? Se llama el Yusho, es una enfermedad caracterizada por cloracné y efectos neurológicos. También ocurrió en Fukuoka, más o menos en los años 70, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, básicamente lo que ocurrió es que las personas ingresaron a su organismo una sustancia y que luego se descubriría que fue un bifenilo, una molécula de la familia de los bifenilproklinados, porque la fábrica tuvo una mala práctica de no revisar la integridad de las tuberías con las que enfriaban el aceite de arroz, ¿no? Porque ahí consumen aceite de arroz. Entonces, esta tubería rota tenía en el interior una sustancia que era un refrigerante, y ese refrigerante tenía esta sustancia que es los bifenilos. Bueno, entonces el aceite, varios lotes de aceite salieron pues contaminados. Algo así como lo que ocurrió ahora con el tema de los sueros salinos de Berifarma, ¿no? Doctor, disculpe, me parece que sí, no está avanzando, se quedó en el... un ratito. A ver, un ratito. Sí, se movió, que sí. Ya. Ahora, ¿sí se está moviendo? Ahora está en criterios diagnósticos de Yusho. Ya está, correcto. Sí, a veces se pone lenta de internet. Bueno, entonces decía yo que es igual que lo que ha pasado ahora con el suero salino, ¿no? De Berifarma. ¿Han visto esa tragedia? Imagínense, son 4.000 botellitas que todavía, bueno, al menos la última noticia que supe, que todavía no se han recopilado, no se han logrado poner ya buen recaudo. ¿No? O sea, esos son sueros como una especie de bala, ¿no? Porque a alguna persona le puedes poner ese suero y va a producir efectos pues, en el sistema nervioso central, sobre todo, ¿no? Entonces, esto es una enfermedad, pues genera un daño, ¿no? Igual en el caso de esta contaminación del aceite de arroz, la gente le puso su comida como si fuera pues algo natural, normal, ¿no? Como siempre, no tenía por qué tener sospecha porque está supuestamente producido de manera con calidad, se llama, ¿no? Y no, bueno, lo que comenzaron a tener fue primero pues una serie de secreciones a nivel de los párpados, comenzaron a tener irritación en la piel, ¿no? Especialmente comenzaron a ponerse las uñas un poco negras, aparecían puntos negros en la piel, esa foto que vieron que parece acné, erupciones tipo acné, cambiaban de coloración, ¿no? Las pigmentaciones medias raras ahí, tanto en la piel como en la membrana mucosas, sudoración excesiva en las manos, y algunos otros hallazgos que pasaban desapercibidos, como por ejemplo la anemia, hepatomegalia, esplenomegalia. Y con estas personas hablaban de los síntomas neurológicos, ¿no? Sobre todo con pérdida de cierta movilidad, ¿no? Tanto de las manos como de los pies. Entonces, esto es lo que se llamó el Yusho, ¿no? Una contaminación, un grupo de personas afectadas por esto. Acá tienen el reporte epidemiológico de cómo se les fue presentando. O sea, tampoco no es que es una enfermedad que todos los días se va a presentarnos, no fue hecho como consecuencia pues, de esta contaminación, ¿no? ¿Ah? Bueno, vamos a pasar esto. Bueno, acá, ellos hicieron un estudio epidemiológico muy interesante y analizaron pues varios elementos nutritivos que comían las personas, y así es como llegaron a decir, uy, parece que el que está contaminando es el aceite con arroz, el aceite de arroz, se parece que es la marca, ¿no? Porque come mantequilla, margarina, aceite de sésamo, todas esas cosas, pero parece que el aceite de arroz es la causa, ¿no? Comenzaron a encontrar. Y efectivamente, cuando miraron, lo examinaron al lote, efectivamente encontraron la sustancia tóxica. Este es el mecanismo por el cual se explicó posteriormente, se generó la contaminación del aceite del arroz. O sea, esta tubería, la que estaba con un huequito, ¿no? Estaba rota y por ahí ingresó. Doctor, disculpe, que de nuevo se quedó en la diapositiva de criterios diagnósticos de Yusho.
Mejor creo que es si deja de compartir y vuelve a compartir. Quizás así sí, A ver, vamos a ver, vamos a ver. porque Ah, ya. Mejor sí, porque como decía aquí el consejo que no comparta, ya, bueno, vamos a ponerlo mejor, compartir completo, toda la pantalla. Eso es. Ya está. Sí, ya que dice que se ve el efecto infinito. Ah, a ver, vamos a ver. ¿Lo ven ahora? Ya, vamos a ver. Bueno, entonces este era el mecanismo, pues cómo se produjo la contaminación, ¿no? Eh, y se produjo la enfermedad. Entonces aquí tienen incluso la cantidad que se midió en sangre de los pacientes. Incluso los trabajadores tenían aquí la misma cantidad, primero definidos por equilibrados, incluso tenían 45, ¿no? Más cantidad que los propios pacientes que tenían efectos. Dijeron, oye, no es solo los bifenilos, es otra molécula. Entonces comenzaron a estudiar y resulta que pareció una molécula más completa ya, o sea, más analizada con mayor paciencia, ¿no? Que eran los dibenzofuranos policlorados, ¿no? Porque claro, se parecen, pero no son iguales. Y entonces estos dibenzofuranos policlorados eran los generadores de la enfermedad, ¿no? O sea que, si bien estos bifenilos policlorinados son una familia, no todas las sustancias están involucradas en el mismo grado de severidad de producir daño, ¿no? En este caso se descubrió que eran los dibenzofuranos policlorados. Y incluso esta población que consumió estas, que aumentó su riesgo de cáncer hepático y pulmonar, ¿no? Para el año 86 se hablaba que ese era el riesgo de cáncer hepático 5.59 y 3.26. O sea, esas personas tenían 5 veces más riesgo de tener cáncer hepático y pulmonar que el resto de las personas, ¿no? Y también tuvieron un efecto llamativo, preocupante, que fueron los famosos niños color Coca-Cola. Los niños color Coca-Cola, eran niños negros también le decían, porque ustedes saben pues que los chinitos no son negros, ¿no? Pero sus niños habían salido color negrito. Y esta es una pigmentación grisácea, ¿no? Que poco a poco desaparecía, pero que básicamente porque la sustancia, en este caso el PSDF, el benzofurano, ingresó por vía transplacentaria, ¿no? Y los efectos que produjo en estos niños, además del cambio en la piel, fue, pues, por ejemplo, bajo ese coeficiente intelectual, una tendencia al embotamiento, a la apatía, ¿no? Entonces, sustancias tóxicas que ingresan intraútero son muy peligrosas, muy peligrosas. Este es el fenómeno de Seveso, ¿no? Aquí había una fábrica, se llama Imexa, explotó la fábrica, botó dioxinas, y mire todo esto en la zona de Italia, ¿no? Miren ustedes aquí, todo esto se contaminó, ¿no? Murieron reses, murieron animales, las personas se enfermaron por la presencia de esta emanación. Esto nos hace pensar, por ejemplo, en todos los incendios que tenemos en la ciudad de Lima. Cuando hay un incendio, donde se están quemando, pues, sobre todo productos de plástico, eso no es solo humo, ¿eh? Lamentablemente nosotros, la gente, ¿no?, en la comunidad desconoce qué es el humo, ¿no? Dice, el humo, humo, pues, ¿no? Claro, pero cuando usted analiza químicamente qué es ese humo, va a encontrar que tiene compuestos cianógenos, tiene compuestos como el monóxido, habíamos dicho, tiene compuestos, si es de plástico, tiene estos tipos de problemas, ¿no? Dioxinas, tiene derivados ¿cómo se llama?, de la combustión de materia orgánica. Y obviamente eso a largo plazo se verá si trae algún efecto en las personas que están todo el tiempo expuestos ahí, ¿no?, en mayor cantidad. Bueno, esto fue un accidente también, ¿no? Y afectó a población. Pero aquí, ¿qué más afectó? El medio ambiente, ¿no? El medio ambiente. Entonces, muchas veces los efectos de algunas personas que están más cercanos son los nada más, los más visibles, pero los efectos a largo distancia, no se ven, ¿no? Esta es una fotografía de lo que se vio con la manifestación dermatológica, lesiones comedónicas tipo acné, ¿no?, en las personas que estuvieron expuestas en el medio ambiente. La otra tragedia, te hemos mencionado ya, la tragedia de Bhopal, ¿no? Esta es una fotografía de lo que quedó de aquella fábrica. Esta era una fábrica, como pueden ver, ahora ya con arbolitos, todo, pero era una fábrica, y al costado vivía la gente pobre encima, ¿no? Siempre es así, lamentablemente. Entonces una noche explotó acá un tanque, se liberó una sustancia, y mientras justo eran las personas que iban a dormir, ¿no? Las personas iban a dormir. Y lo peor es que la sustancia que se liberó ni siquiera se percibía. O sea, la concentración que se liberó no podía olerse, no podía sentirse. Las personas murieron sin saber de qué murieron, ¿no? La noche de la muerte, dice, fue esto en Bhopal, ¿no? En el año 84.
a las 23:30. 2.500 muertos, así como lo ven ustedes en la fotografía, murieron. Y en general se habla que hubo más de 521.000 personas expuestas debido a que este gas que se liberó pues no va a quedarse ahí, sino se mueve con el aire, ¿no? Acá tienen ustedes las concentraciones que se encontraron y que generan, ¿no?, el daño en la persona, ¿no? Entonces esto fue, bueno, esta es un poco la investigación que se ha hecho de todas las zonas afectadas, cómo ocurrió, hacia dónde se fue. Se cree que se liberaron en total 27 toneladas de isocianato de metilo, ¿no? Y 13 toneladas de cianuro y fosgeno además, ¿no? Entonces, hay asfixiantes terribles. Esta es la otra fotografía también significativa, que es producto de una explosión, ¿no? Esto es Chernobyl, ¿no? Chernobyl, que en el año 86 pues se liberó el yodo, el cesio, 134 y 137, que como ustedes saben son sustancias radioactivas que no van a desaparecer en una día, ¿no?, sino que se demoran años en poder reducir su capacidad de aleación, ¿no? Pero claro, aquí ven ustedes el mapa, ¿no?, donde ustedes ven toda la zona caliente, ¿no?, donde, claro, caliente, donde hubo mayor concentración, pero que no solo quedó ahí, pues el efecto se va hacia otros lugares porque estos son materiales particulados que son arrastrados por el viento, ¿no?, y contaminan ríos, tierra, agua, etcétera. Bueno, ahora se están peleando, están haciendo la guerra por este tema aquí en Ucrania, ¿no? Bueno, y acá es otro mapa, como pueden ver, como no solo se quedó ahí, sino que incluso llegó a países escandinavos, ¿no? ¿Mm? Lejos, muy lejos de donde ocurrió el accidente. Bueno, ¿qué es lo que se asocia principalmente a estas exposiciones? Bueno, aparte de que las personas que estuvieron muy cerquita murieron, claro, como efectos radiactivos, se habla pues que se asocia principalmente al cáncer de tiroides en las personas que estaban, digamos, mujeres en edad de gestación, niños, se habla que se asocian al cáncer de tiroides, ¿no? Es lo más característico. Claro, lamentablemente muchos quedan simplemente en relación, más no causalidad, porque es un poco difícil mostrar la causalidad. Esto es en el año 2017, el confinamiento, porque se tuvo que hacer una serie de construcciones para evitar que se siga ahí liberando desde el punto inicial toda esta radiación, ¿no? Pero incluso se tendría que hacer un segundo reforzamiento para evitar que esto siga radiando, ¿no? Como pueden ver, es un esfuerzo enorme. Esta de aquí es una foto que sí me gusta siempre mostrar, porque lamentablemente en el ser humano a veces es muy difícil demostrar la causalidad, pero los animalitos sí. Y este de acá es un venadito, un elemento que no tiene nada que ver con el ser humano en el bosque de esa zona, con las malformaciones, ¿no?, que se produjeron como consecuencia de la liberación de esta radiactividad, ¿no? Entonces, los seres vivos menores también pues sufren el daño que nosotros como seres humanos generamos, ¿no?, una maldad que hacemos, y ellos lo padecen, lo sufren, y ellos no tienen ninguna culpa. Bueno, otra enfermedad ambiental es el tema del arsenicismo, el ACRE, ¿no?, el hidroarsenicismo regional, crónico, endémico, que nos compete a nosotros como país andino, ¿ya? Pero que aquí en este caso fue muy llamativo y notorio el ACRE, especialmente en Bhopal, en Bangladesh, ¿ya? En Bangladesh, donde ya se vio ahí pues que muchas personas tuvieron efectos derivados de esta contaminación, que lamentablemente resultó de una iniciativa benéfica de una organización internacional importante para ayudar a que las personas no tuvieran diarreas, ya enfermedades gastrointestinales, que era lo que más producía morbilidad y mortalidad en este país pobre. Entonces, para poder darles agua limpia, para evitar, como no había plata para construir pues toda una planta de agua, sacar agua, etc. Entonces lo que hicieron es perforar pozos, ¿no? Perforaron pozos al subsuelo y obviamente sacaron agua. Y la gente pues se fue a tomar su agüita, ¿no? Y los niños, las personas tomaban esa agua. Estos pozos estaban aprobados por el gobierno, ¿no?, que las personas tomaran de ahí el agua. Nosotros tomamos del caño, pero ellos tomaban de unos pozos especiales, ¿no?
Pero resulta que cuando se vio esta agua, que ya la gente de entonces, los viejos antiguos le decían aguas del subterráneo, le llamaban aguas del diablo, le llamaban, ¿no? Su forma de decir las cosas. Pero obviamente porque producían daños o enfermedades, ¿no? Pero claro, cuando llevamos a la ciencia, es otra foto muy simpática y muy triste, ¿no? Porque eran los niños los que tomaban el agua como es algo bueno, ¿no? El agua es buena. ¿Quién va a pensar que está envenenada, no? Bueno, fue el Apankar Chakraborty, en el año 95, fue científico que dijo, oiga, aquí esto está mal, algo pasa. Veía muchos casos de, por ejemplo, esta manifestación de la piel en gotas de lluvia, se llama, ¿no? Es una piel, como pueden ver, con puntos alternos, oscuros y blancos, ¿no? Como si hubiera caído agua de lluvia. Y resulta que cuando ya se midieron, ¿no?, la cantidad de arsénico, se encontró que había más de 10 millones de pozos contaminados, ¿no? Y la cantidad de población afectada está entre 40 y 50 millones de afectados para el año 2003 de haber consumido arsénico y haber tenido efectos, ¿no? Una enorme cantidad de enfermos, ¿no? Entonces, esto, acá están los resultados de, se hizo un screening, ¿no?, de cuáles son los niveles de arsénico en cada uno de los pozos en las regiones que se había hecho, y que tuvieran niveles por encima de 50 microgramos. Ojo, el máximo en agua es 10, que es bastante, pero que tuvieran por encima de 50, ¿no? Y miren ahí, ¿verdad? Todos los pozos estaban contaminados, ¿eh?, demostradamente. ¿Mm? Las lesiones por arsénico, como ya lo hemos conversado, son múltiples, especialmente es un agente carcinógeno, ¿no?, de la piel, pero no solo de la piel, sino también del hígado, riñón, pulmón, produce efectos neurológicos, efectos vasculares, enfermedades pulmonares, periféricas, incluso diabetes, ¿no?, y especialmente las lesiones de la piel, que de diferente índole, especialmente manchas, como han visto en la foto, formaciones verrucosas y los cánceres de piel, ¿no? Entonces, acá es el problema ambiental, ¿no? Y esta misma problemática lo hemos tenido, pero en menor proporción, lo tenemos en menor proporción en la zona, digamos, central de América, especialmente involucra al norte de Argentina, el norte de Chile, Bolivia, el sur del Perú, el sur de Brasil, Uruguay, ¿no? Y me parece que lo hemos comentado en cuanto a que nosotros hemos encontrado, se han hecho mediciones del nivel de arsénico en nuestros diferentes lugares y ríos sobre todo, y se ha encontrado arsénicos, ¿eh? Eso no es una cuestión rara, ¿no? Muy bien. Comentarios hasta aquí, comentarios, preguntas. ¿Mm? Doctor, pero ¿cómo sabe usted que esto de acá es realmente efecto humano, ¿no? El hombre tiene la culpa. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo no lo vamos a saber? Este de aquí es les estoy presentando un documento un poquito antiguo ya, porque este es del año 2009, que es el GEO6. Si ustedes quieren saber sobre el medio ambiente y los seres humanos y los efectos en los seres humanos, porque son muy, pero muy complejos, y muchos, lo que estoy mostrando son enfermedades, porque ustedes son médicos, ¿no? Pero los efectos son a veces pequeños, discretos, no se ven, o se traducen en comportamientos de masas, ¿no? Por ejemplo, las migraciones por problemas de calentamiento global son algo que se está dando y se va a dar, no hay forma de que esto no ocurra. Así Trump diga que no existe. Y este documento, que lo pueden bajar por la internet, que se llama Geo6, van a poder ustedes leer todo lo que se refiere al medio ambiente y los efectos en la salud. ¿Mm? Y es que nuevamente volvemos al punto, ¿no? El ser humano es una persona que primero aumenta en número. Somos miles de millones, ¿no? ¿Cuántos millones somos ahorita? ¿Alguien sabe? ¿Mm? No, pues, sabemos a la justa cuántos peruanos somos, pero en el mundo no nos preocupamos, somos más de 8.000 millones y seguimos creciendo, ¿no? O sea, eso me gusta mostrarles a veces. Acá vamos a ver la dirección. Ahí no está la dirección, pero ahorita les pongo la dirección. Porque se me entese cuando muevo esto, pero a ver, un ratito. Esto es Continental Population.
Acá está. Vamos a ver un ratito. Aquí, a ver, ya está. Que corro. ¿Dónde está mi reloj? Acá está. Están viendo mi pantalla, ¿sí? Bien, entonces este de aquí es un reloj mundial en este momento, tiempo real, ¿no? Que a 8 de la mañana y 6 minutos de lo que cuántas personas somos en el mundo, ¿no? Aquí ven, somos 8.283, 807, 570 y no podemos dejar de tener de contar porque cada segundo está naciendo un ser humano. Esto es real, ¿no? No, esto no es que es una fantasía, ¿no? Esto es real. El ser humano cada segundo está multiplicándose a nivel en el mundo, está naciendo un niño ahorita en ese instante, ¿no? Y la cifra, si ustedes ponen mañana, va a ser mayor. Y me dicen, doctor, pero todas las personas mueren. Sí, efectivamente, están muriendo. Acá al costado también se van viendo, que dependiendo de la causa que está generando la muerte, ¿no? Ahí está. Y vemos que las arterias coronarias son una de las principales causas de muerte, el infarto, los accidentes cerebrovasculares, las infecciones respiratorias, las enfermedades pulmonares, ¿no? Cáncer de pulmones, ahí están, también estamos muriendo. Eso, pero miren el ritmo, ¿no? La población se multiplica a un ritmo vertiginoso y muere lento y progresivamente, ¿no? Pero no es que estemos equilibrada la balanza, no. Entonces, este es un problema serio porque el ser humano, al ser demasiadas personas, ¿no? Al ser muchos, vamos a requerir comida. Definitivamente, usted no puede dejar de comer. Ahorita no ha tomado su desayuno, está con su cafecito al costado. Estoy aquí con mi agüita. Necesitamos comida, necesitamos carne, ¿no? Si tenemos carne, necesitamos vacas para poder cortarlas y tener los tajos de bife, sí, claro. Necesitamos peces, claro, ir a pescar ahí, pues ni hablar, ¿no? También necesitamos campos de cultivo, ¿no? Donde crezca el maíz, el arroz, todos los alimentos que necesitamos, las frutas, todo eso. Pero no para uno, para dos, para tres, sino para 8.000 millones de personas. ¿Se imaginan cuando lleguemos a... Es una de las cosas que se habla de tragedia, ¿no? Son a 10.000 millones de personas. Dice que vamos a llegar a 10, en el 2100, vamos a llegar a 2100, vamos a superar los 10.000 millones. Y eso va a ser una catástrofe porque no hay pan para todos, ¿eh? Sobre todo si mantenemos un sistema como estamos, ni hablar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, además de ser muchos? Consumir todos los comer, y todo esto ahora no, usted ya no tiene que ir a cazar pues para poder comer carne, ¿no? Te abre el refrigerador, sale su bife y lo pone, listo ya. Ni cuenta se ha dado cómo se ha producido ese bife, ¿no? Ni las consecuencias que ha tenido para producir ese bife, ¿no? Utilizamos los recursos, todos los recursos, no hay cosa que no se coma, no hay cosa que no se use, todo el espacio si está libre lo hacemos casa, lo hacemos edificios, ¿no? Entonces, principalmente todo lo que es agricultura, todo el tema de bosques, todo lo que es forestal, la caza, la pesca, y bueno, vivimos en ciudades, nos gusta vivir cómodamente, entonces construimos ciudades, construimos edificios, liberamos excretas, contaminamos el mar, etc. Y ni qué decir la industria, porque ahí trabajamos y es lo que nos permite tener cosas, ¿no? Entonces se genera todo un desarrollo tecnológico. Y obviamente, si somos 8.000 personas, necesitamos agua. Ojo que no todos tienen igual cantidad de agua, pero usamos el agua. Entonces, ríos, se cortan los ríos, se hacen represas, todo lo que se pueda tener agua. Y es uno de los insumos más importantes que es escaso y que probablemente va a tener graves repercusiones. Se habla que en el futuro va a haber guerras por agua, ¿no? Felizmente el Perú y Brasil somos el colchón que tiene mayor cantidad de agua en la capa de subsuelo. Sí, pero la capa de subsuelo también tiene agua contaminada, cuidado con eso. Y finalmente, para hacer nuestra vida como la conocemos, necesitamos energía y transporte. Por lo tanto, extraemos petróleo al por mayor, usamos el petróleo como podamos y lo que como podamos energía. Ahora se está haciendo energía más saludable ambientalmente, como la energía eólica, o sea, la fuerza de los vientos. La energía solar, que pronto van ustedes a ver, ustedes van a ser testigos de cómo las ciudades se van a ir transformando en
celdas solares, ¿sí? Ya hay, ¿no? Los solares significa que la energía va a ser gratuita, usted no tiene por qué pagarla, ¿no? Simplemente va a tomar los rayos del sol y va a transformarlo en luz. Sí, eso va a ser las celdas solares del futuro. Y el transporte, ¿no? También se requiere, porque usted de un sitio a otro necesita, pues, por las distancias, por la magnitud, por las actividades, necesita, pues, movilizarse, ¿no? Se utiliza su auto. Ahora, bueno, se está promoviendo que se use la bicicleta, pero es tan inseguro en nuestra ciudad, al menos por ahora. Las patinetas, las motos eléctricas, etcétera, ¿no? Pero la mayor cantidad de transporte es en base a petróleo, y se usan, pues, los buses, ¿no? Se usan los autos. Por eso es que es muy importante que un país se desarrolle, que me ha desarrollado cuando tiene, por ejemplo, un sistema de trenes, ¿no? Ustedes han subido al tren eléctrico que tenemos, y se transporta una enorme cantidad de personas rápidamente, aunque en condiciones realmente a veces también ya de hacinamiento, ¿no? De un punto a otro. Es porque tenemos solo un tren, pues teníamos que tener como Chile, ¿no? O como países desarrollados en Europa. Pero bueno, todo esto de acá son los famosos drivers indirectos, o sea, los desencadenantes, ¿no? De que tengamos efectos sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente. Entonces ahí hay una serie de presiones sobre la biodiversidad. Por ejemplo, se cortan espacios, hábitats de los animales, de los elementos vegetales, ¿no? Alteramos, fragmentamos, cortamos. Si no, bueno, lo sobreexplotamos, pues pescamos al por mayor, o todo lo que es caza se extrae, se come. China, por ejemplo, dice que come todo, ¿no? Ya lo vimos con el COVID. Incluso hay especies que, habiéndose, digamos, producido su pérdida de hábitat, también se van a las ciudades, están involucrados con humanos, o nosotros mismos generamos mutagénesis, ¿no? Cambiamos, transformamos a los animales y las plantas y los metemos dentro del ambiente para que, ¿cómo hacemos? Tener más productos, ¿no? Contaminamos el aire y finalmente generamos el cambio climático. Todo esto sobre el medio ambiente. Entonces se afecta a los sistemas, tanto la biodiversidad terrestre, del agua, el marina, ¿no? Entonces todo esto se afecta finalmente. Esto se puede cambiar, y es que ahí aparece el concepto de lo que se llaman los conceptos ecológicos o proambientales, ¿no? Pero es muy lento y muy pequeñito comparado a toda la que se está ocurriendo con los 8.000 millones de personas. Ustedes podrían hacer con una sola palabra que las 8.000 millones de personas dejen de hacer o le hagan caso a usted. Bien difícil, ¿no? Muy difícil, muy difícil. Bueno, esto de la población mundial, esto para una presentación que yo hice, estábamos en 7.000 millones, ahora ya ustedes han visto en vivo que estamos en 8.000 millones, o sea, la cantidad de gente es abrumadoramente, es una cosa impresionante. Claro, muchas veces lo vemos nomás, pero no pensamos en la implicancia que tiene para la vida cada uno de estos sujetos, cada uno de estos individuos, ¿no? Imagínense toda la migración que ocurre hacia los países desarrollados, donde hay mayor riqueza, mejores condiciones de vida, ¿no? Mayores probabilidades de vivir. Y obviamente también los edificios, vemos el hacinamiento, genera violencia, genera una serie de alteraciones de la vida de las personas, ¿no? Pero todo esto además se complica porque la cantidad de personas que nosotros somos han generado, pues, una mayor producción industrial, mayor uso de el recurso petróleo y su combustión. Y lo que se ve claramente a partir de los años 50 es que el nivel de CO2 se ha incrementado a un nivel nunca antes predicho, porque muchos dicen, no, pero esto siempre ha ocurrido, siempre ha habido eras de hielo, como en la película, ¿no? Siempre ha habido eras de transformación, y esto de acá es una vez más lo mismo, pero lo que pasa es que los científicos están demostrando que el nivel de dióxido de carbono en el mundo, en el planeta Tierra, no ha tenido un nivel similar nunca. Y esto definitivamente va a traer una consecuencia, va a traer algo, ¿no? Y otra forma de ver eso es el cambio climático, la ola de calor. El cambio climático significa la transformación del medio ambiente por efecto de que el clima, que resulta, pues, de una serie de variables del medio ambiente, genera fenómenos como, por ejemplo, lluvias, tormentas, relámpagos, nevadas, donde no debería haber, ¿no? O, por ejemplo, sequías, donde no debería haber, fuera del tiempo. Ese es el cambio climático. Pero además del cambio climático, vemos que lo que produce directamente efectos sobre los seres humanos es, por ejemplo, las olas de calor, ¿no? O sea, imagínense estas temperaturas que están viendo ahí, ¿no?
París con 42 grados de temperatura ambiental, Holanda 40, Alemania 41, Bélgica 41, Cambridge 38. Entonces, esto es un récord, ¿no? En cuanto a las temperaturas. Ustedes han dado, bueno, quizás no se han percatado, yo soy un poquito más viejo que ustedes y nos han percatado de los cambios de las estaciones. Ya no hay estaciones clásicas, ¿no? O sea, la clásica de hasta acá es primavera, hasta acá es invierno, hasta acá es verano. Ya no hay, ya. Antes sí era muy marcado, ahora ya no. Incluso eso lleva a cambio de hábitos, cambio de la indumentaria que tiene que comprarse, ¿no? Etcétera. Pero nosotros, como vivimos en las ciudades, no lo vemos esto como una enfermedad. Claro, porque no relacionamos la cantidad de muertes que se exacerban como consecuencia de estas temperaturas. ¿Qué es lo que va a producir esto? Bueno, sobre todo en los niños, ¿no? En los niños que son los más lábiles va a tener un problema, va a traer deshidratación, va a traer un incremento de las frecuencias cardíacas, alteraciones cardiovasculares. Y el otro efecto que ha producido el golpe de calor es sobre los ancianos, ¿no? El famoso golpe de calor. La gente muere por aumento de la temperatura, sin otra causa de enfermedad, o sobre las causas subyacentes que ya tiene por estar de mayor edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, uno no se da cuenta. Y ahora dice, doctor, ¿y cómo demuestra usted eso? Bueno, hay una serie de informes, mapas que nos muestran claramente que el globo terráqueo, así como en Europa, en diferentes partes está incrementando su temperatura, ¿no? Se hacen tendencias, se hacen investigaciones y se puede saber que esto está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? O sea, no es una cuestión de un país o de un lugar nada más, no, es en todo el mundo y entonces se habla de un cambio global, ¿no? Ahora, doctor, ¿y esto que va a producir una enfermedad clásica, una enfermedad específica como la diabetes o que semiológicamente se pueda decir estas son las características de una enfermedad de cambio climático? No, porque son efectos inespecíficos, solo se va a incrementar más la mortalidad, la mortalidad, ¿no? Y el cambio climático no solo tiene efectos sobre los seres humanos, hemos dicho, sino sobre el medio ambiente como tal y sobre las especies que viven, ¿no? Y lo peor es que las tendencias, o sea, los pronósticos matemáticos nos dicen que si la cosa no se corrige, el camino es bastante, el futuro es bastante aciago, ¿no? Las enfermedades y todos los efectos de cambio climático van a ser mayores. Entonces ahí hay una serie de escenarios y lamentablemente ustedes han escuchado que Trump, por ejemplo, se ha retirado del acuerdo climático, no quiere corregir, que siendo uno de los principales contaminadores, no quiere corregir sus emisiones, ¿no? Y así como hay varios países que en general no quieren, no tienen interés en transformar su forma de vivir, no cómoda, a favor de la tierra, ¿no? No le interesa. Entonces esto va a traer efectos no sobre los seres humanos, sino sobre todos los seres, ¿no? Esta, por ejemplo, es una estadística de ese mismo libro que les he mostrado de Geo 6, como la cantidad de especies, ¿no? De mamíferos, aves y anfibios, cada día está más en extinción. O sea, nosotros estamos produciendo extinción de especies todos los días, ¿no? Que no lo vemos, claro, ¿no? Por ejemplo, acá está también la caza furtiva. Por ejemplo, los animales los matamos solo por diversión, pues por deporte, ¿no? Y cada día hay menos, ¿no? Por ejemplo, población de rinocerontes. Eso es una cosa impresionante. Aquí tenemos no solo en un continente, no podemos decir en África, doctor, no, en todos los continentes se van desapareciendo las especies y se van incrementando aquellas que quedan con mayor riesgo, ¿no? De desaparecer, ¿no? Acá tienen ustedes una estadística de cómo los animales tan insignificantes como por ejemplo un camarón, pues, ¿no? Una alga o si no una conífera o un coral, ¿no? Se van destruyendo, van desapareciendo. Y uno dice, pero doctor, ¿y qué tiene que ver el coral con la vida, no? O sea, ¿qué tiene que ver el coral con la vida? O con mi ciudad, o con mi bife, ¿qué tiene que ver, no? Claro, que nosotros creemos que eso no hay una relación. Bueno, con los corales, por ejemplo, vamos a ver acá, ¿no? Los corales son elementos simbióticos muy importantes que contienen unos elementos microscópicos que viven ahí dentro de ese elemento biológico que se llama coral. Y estos son los que van a generar luego la cadena de alimentación de los otros seres vivos mayores, ¿no? Del mar, ¿no? Entonces, si los corales desaparecen esos elementos flagelados, simbiontes muy pequeñitos, y
ya no va a haber pues la cadena la cadena alimenticia. Entonces esas especies más grandes desaparecerán porque ya no tienen su alimento, ¿no? Entonces, ese es el significado. Pero entonces, ¿eso qué significa? Bueno, que van a morir, pues que van a morir, que van a desaparecer, que se va a producir una anomalía, ¿no? Una alteración del equilibrio de las especies, ¿no? Cada día agarrando a una especie más grande porque uno depende del otro. Y obviamente significa efectos de alimentación para los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Además de contaminación. Metano al por mayor. Aquí, por ejemplo, tienen una tabla donde se puede ver cómo los elementos como los corales, miren la caída de los corales, ¿no? Una caída dramática, ¿no? O de los elementos como algunos pájaros, algunos mamíferos, ¿no? También. Esta de acá también, por ejemplo, es una cícada, ¿no? ¿Qué cosa es una cícada? Es una planta. ¿No? ¿Y qué cosa es una cícada? ¿Y qué importancia tiene pues esta cícada? Para nosotros, por ejemplo, probablemente para ustedes los árboles son adorno, ¿no? No, los árboles no son adorno. Los árboles tienen, además de propiamente vivir como tal y aportar oxígeno a la atmósfera, los árboles en sus raíces tienen una enorme, un cosmos se llama rizósfera, así como atmósfera, rizósfera, de bacterias y de elementos vivos, biológicos que actúan en la transformación del suelo, ¿no? Y al mismo tiempo los bosques, por su característica, cuando son en conjunto, etcétera, alojan, pues son ecosistemas de bacterias, virus, aves, animales menores, formas de vida, ¿no? Es como si fuera una ciudad para ellos, ¿no? Entonces, cuando desaparece un árbol o desaparece un bosque, no desaparecen solo los arbolitos, pues, ¿no? Desaparece todo ese ecosistema. Bueno, y esta es finalmente una gráfica bastante alarmante, ¿no? Donde se observa la tendencia del nivel de índice de vida global, o sea, de cómo las especies, hablamos desde el punto de vista de especies, han ido decayendo considerablemente y en forma irreversible, ¿no? Vamos desapareciendo, ¿no? Entonces es una cosa seria, ¿no? ¿Y quién lo detiene? Por eso es que cuando ustedes cruzan esto con la palabra, ¿no? Cuando cruzan esto, y cuando una persona como el Papa Francisco, ¿no? Que tiene una visión más macro de los problemas de la humanidad, escribe un documento diciendo basta, por favor, cuiden la casa, estamos como verificando lo que dice la palabra, ¿no? El ser humano es un ser egocentrista, es un ser egoísta, es un ser que solo le interesan sus placeres, que solo está pensando en sí mismo, ¿no? Lamentablemente es el ser humano y la palabra se hace más que innecesaria, ¿no? Bueno, vamos a pasar esto. Por si acaso también, doctor, y todo esto produce además enfermedades directamente que lo voy a ver yo como médico, pero por supuesto, claro que sí, ¿no? Por ejemplo, la contaminación de agua o la falta de agua va a producir alteraciones en enfermedades, ¿no? Enfermedades infecciosas sobre todo, ¿no? Y muchas de las enfermedades infecciosas están originadas justamente en los animales, ¿no? Y estos son enfermedades que llegando a nuestro organismo nos van a producir la muerte en mayor cantidad, o enfermedad o muerte en mayor cantidad. Inclusive, ¿no? Tres cuartos de las nuevas enfermedades que se han descubierto están generadas desde los animales. Cuidado con eso. Las enfermedades zoonóticas, 50% de enfermedades zoonóticas, de infecciones zoonóticas, han emergido desde el año 1940, ¿no? El COVID fue esto, ¿no? El COVID fue eso. El COVID ya ustedes saben, pues, que dice porque un chinito se comió un murciélago, o el pangolín, ¿no? También dicen las apariciones actuales. Y se generó la interacción con un germen, y este germen produjo toda esta epidemia, ¿no? Esta pandemia. Serio, ¿no? Pero eso es también como parte, algunos dicen que es una teoría conspiracionista, otros dicen que no, que efectivamente es parte de lo que está pasando del ser humano interactuar con el medio ambiente, porque necesita fuentes de alimentación. Bueno, cualquiera sea las causas, pero el punto es que este COVID trajo demostración de cómo el ser humano sí influye sobre el medio ambiente, ¿no? Y eso se demostró, ¿no? Mediante una serie de valoraciones, ¿no? De, por ejemplo, las concentraciones de los gases que se liberan del parque automotor, ¿no? Se dieron gráficos de cómo el aire se limpió milagrosamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que el ser humano pues es el culpable pues, de la contaminación, ¿no? Se vio ahí claramente mediante una serie de imágenes en artículos publicados, por si acaso. ¿No? Esto no es una cuestión, no es una pinturita, no, no, esto todo está basado en ciencia, como el aire se limpió como consecuencia de que el ser humano tuvo que recluirse, etcétera, ¿no? Bueno, entonces estos son cambios que se generan a partir de la temperatura de la Tierra, ¿no? El efecto invernadero, el cambio, ojo, el efecto invernadero, los gases de invernadero, pues son el monóxido, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el metano, generan lo que se llama el incremento de la temperatura de la Tierra, ¿no? Entonces, esto de aquí hace que el comportamiento de las variables meteorológicas no se mantenga en el ritmo normal. Un incremento de 1 grado de temperatura es una catástrofe para el ecosistema en general. Eh, y obviamente hay efectos como consecuencia de todo ello, como por ejemplo el incremento de las inundaciones, los fenómenos meteorológicos que también traen enfermedades, ¿no? Una inundación trae o no trae enfermedades, por supuesto, incremento del dengue, incremento de enfermedades infectocontagiosas, etc. Bueno, aquí ya este fue una de las acciones que los seres humanos intentamos para ser positivos y optimistas, ¿no? Tratamos de ayudar, ¿no? Entonces, en este caso se sembraron 200.000 árboles por lo menos 200.000 víctimas del COVID-19 en Brasil, ¿no? Aquí en el Perú hemos hecho algo por la cantidad de muertos. Ah, ni siquiera hemos construido un nuevo hospital por el tema de COVID, ¿no? Lamentablemente, eso es un poco la ignorancia, un poco la dejadez, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar de esto a dos últimos temas. Son las 8:27. No sé si quieren hacer una pausa o seguimos. Break, ¿no? Break, ya, 8:27. Son 8:30. Vamos a tomarnos 15 minutos y